Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. El tema de la energía es el tema constante en nuestras casas y cuando hablamos con la familia, y hoy nos visita en nuestra sala de redacción la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, la ingeniera Mari Carmen Zapata. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que está por primera vez con nosotros acá. Muchas gracias, es un privilegio estar con ustedes aquí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta semana, que es el anuncio que ustedes hicieron de una petición para parte de la factura, un aumento que vaya dirigido a cubrir el tema de las pensiones. La Asociación de Jubilados está planteando que había otra opción. ¿Ustedes la llegaron a ver? ¿Eso no era viable? ¿Cómo llegaron a que esta era la opción? Primeramente, es necesario dar un poco de contexto a la realidad que estamos viviendo en la Autoridad de Energía Eléctrica y este contexto se basa en el proceso de quiebra de Título 3 bajo la Ley Promesa que está llevando la Autoridad de Energía Eléctrica desde verano del 2017. Bajo ese contexto, cualquier asunto que tenga impacto en las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que ser consultado, tiene que ser discutido con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que desde que llegamos en enero hasta el presente hemos estado en múltiples reuniones, comunicaciones con la Junta de Control Fiscal. Hemos evaluado todas las alternativas, incluyendo la alternativa que presentó la Asociación de Jubilados. Y de todas esas alternativas, la única viable que presenta la posibilidad de un pago recurrente de las pensiones durante los próximos años es la implementación de una tarifa provisional en la factura a los clientes, dado principalmente que fue la única opción que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó. ¿Provisional o permanente, directora? Es provisional hasta tanto y cuanto se encuentre y se determine cuál es la solución permanente, la cual se va a decidir con la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por ahí iba a preguntarle, ¿no? Este tema de una solución permanente que desde que se comenzó a discutir han sido bastante enfáticos en utilizar, que querían buscar una solución permanente, se relaciona al proceso de reestructuración de la deuda, y le pregunto, ¿no? Porque si tal vez se hubiese sacado un rescate para las pensiones, ¿los bonistas también podían pedir un rescate? Es posible, de hecho, los bonistas reaccionan ante casi cualquier situación. Por ejemplo, nosotros hemos recibido reclamaciones de cobro de los bonistas por noticias y artículos de periódico que han salido que dan a entender como que hay algún tipo de ingreso adicional para la Autoridad de Energía Eléctrica. Inmediatamente ellos solicitan que se les pague de allí, de ese aparente ingreso. Por lo tanto, cualquier asunto que se decida en cuanto a pago de obligaciones de la autoridad, los bonistas van a estar reclamando en todo momento. Y le pregunto, ¿cree que este proceso de reestructuración, que ha sido el más complicado, bueno, es el único que queda pendiente en la Corte, pueda seguir o pueda llegar a un punto en que no afecte aún más a los abonados? Y la preguntaba porque la Junta en el último plan que someten plantean que no es viable o que no aguanta un aumento a la factura, ese cargo fijo que se había hablado para el pago de la deuda. La Junta de Supervisión Fiscal junto con sus consultores han determinado que en un análisis y evaluación de lo que el ciudadano en Puerto Rico todos los consumidores residenciales, industriales, comerciales pueden pagar sin afectar sus operaciones y la economía en términos generales en Puerto Rico, es lo que ellos han determinado hasta el momento, que son unos 2.600 millones de dólares de toda la deuda que estamos hablando, que son cerca de 9.000 millones de dólares. A base de eso, la Junta de Supervisión Fiscal y sus
y sus abogados, más los abogados que representan a la autoridad, van a estar defendiendo esa postura ante la jueza Taylor Swain. Es importante destacar que la jueza ha sido y sigue siendo enfática en que la mejor solución para todo el mundo en este caso de quiebra es que se logre una mediación entre las partes, lo cual significa que se llegue a un acuerdo de un pago de deuda que sea justo, razonable y que los consumidores puedan pagar. Sí, pero ¿de dónde entonces sería que se pagaría esa cantidad? Por eso es que la Junta ha dicho, bueno, después habría que buscar en otros bolsillos porque la factura no lo aguanta, pero ahora mismo hay un proceso de revisión de tarifa y ahí es que entra, entiendo que son 2 centavos para las pensiones. Es cerca de 2 centavos, es 1.88 centavos aproximadamente por kilovatio hora. Pero entonces también están pidiendo los operadores otros aumentos, que eso sumarían unos 11 centavos. Según la información que publicó Luma la semana pasada, ellos en su cálculo, ellos dicen que entre la Autoridad de Energía Eléctrica, Genera y Luma suman 11 centavos. En este aspecto en particular, es importante destacar que el gobierno de Puerto Rico no está de acuerdo con ese aumento. Con ese cálculo que ellos hicieron. Exacto. El de los 11 centavos. No, exacto, porque tanto Luma como Genera tienen acceso a más de 10,000 millones de dólares en fondos federales que pueden utilizarse para durante los próximos años poder mitigar cualquier necesidad de dinero adicional para sus operaciones. Sin embargo, y disculpe que le interrumpa, sí. Quien hace la representación o quien está ante el negociado es Luma. Ustedes entonces, la autoridad no puede intervenir para decir esto mismo que usted me está diciendo, el gobierno no está de acuerdo con esa petición. Te explico cómo es el proceso. Cuando el gobierno de Puerto Rico firmó el contrato de operación y mantenimiento con Luma, le delegó a Luma llevar cualquier caso tarifario ante el negociado de energía, que procesalmente es Luma quien lleva el caso, pero Luma necesita que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Genera le sometamos información y peticiones para ellos llevarlas al negociado. En todo este proceso, sí, la autoridad está participando, participa en vistas públicas ante el negociado y ante el oficial examinador. Por lo tanto, ya nosotros, cuando tan pronto comience el calendario de vistas y peticiones de información de parte del negociado, nosotros estaremos presentando nuestros planteamientos de que no estamos de acuerdo con los gastos que está presentando los operadores privados para ese aumento en la tarifa. ¿Y no están de acuerdo en la totalidad de los 11 centavos o pueden decir, mire, creo que pueden ser 4 centavos, 3 centavos, 2 centavos? Es que decirte un número realmente no responsablemente no te puedo decir un número, porque lo que la Autoridad de Energía Eléctrica le ha solicitado en un sinnúmero de veces específicamente a Luma es que presente su proceso de control de gastos. Al momento de hoy, la Autoridad de Energía Eléctrica no ha visto que Luma tenga un proceso efectivo de control de gastos. Cualquier aumento que ellos pidan a la tarifa base, tiene que ser basada en los gastos justos y razonables para cumplir con sus operaciones. Y lo primero que tú haces en un utility es que tú verificas cuáles son tus gastos. Verificas qué medidas de control de gastos, de reducción de gastos tú puedes implementar, las implementas. Y los gastos que aún vayas a tener después de tú haber implementado esas medidas de reducción de gastos, entonces eso es lo que tú pides en la tarifa base. Y nosotros no hemos visto ninguna medida de Luma de control de gastos. Por lo tanto, yo no te puedo dar más dinero si tú no me has demostrado que lo que estás gastando es lo justo y lo razonable. Luma tiene que demostrar que lo que está gastando es justo y razonable para entonces poder
tan siquiera empezar a evaluar si se le puede aprobar un mayor presupuesto para gastar más. Ya. Ellos tienen que demostrar que realmente ellos están utilizando bien el dinero y eso no lo hemos visto. Okay. El negociador de energía, ayer nos enteramos que no dio paso a la renegociación del contrato con Genera. ¿Eso impacta en algo el presupuesto de la autoridad que ya estaba aprobado? O sea, porque ya empezamos un año fiscal nuevo, ¿se había contemplado un dinero para pagarles o eso era de lo que se estaba recolectando que entonces ahora se va a devolver a los consumidores? No impacta las operaciones de la autoridad directamente, dado que ese recobro se estaba utilizando para el acuerdo que se había llegado entre la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y Genera de eliminar todos los incentivos durante los 10 años de vida del contrato y darle una compensación de 110 millones de dólares que se le iba a dividir en 11 meses en pagos de 11 millones mensuales de 10 millones mensuales por 11 meses. Esos 40 millones que había ya recobrado el negociador era para esos pagos mensuales que se hubieran hecho si se hubiera firmado esa enmienda al contrato entre el gobierno y Genera. Por lo tanto, al Genera no cumplir con su parte y entregar la documentación que pidió el negociador de energía, el negociador de energía cerró el caso. Ya. Y ahora devuelve entonces el dinero a los consumidores. Hace varias semanas usted dijo en primera pregunta que la autoridad no le debía dinero ni a Luma ni a Genera. ¿Cómo describe la relación actual de la autoridad con los operadores privados? Bueno, la relación de nosotros con los operadores se basa principalmente en los contratos de operación y mantenimiento con ambas entidades. En el caso de Genera, ese contrato es un poco más flexible que el contrato con Luma. Así que con la gerencia de Genera mantenemos una relación un poco más abierta. Sin embargo, pues sí tenemos obviamente nuestras diferencias, específicamente con lo que son la recarga de las cuentas operacionales específicamente de Genera. Ellos pues nos escriben diciendo que nosotros no hemos cumplido con su contrato, sin embargo nosotros estamos haciendo los pagos que es posible hacer, porque nosotros no tenemos, como decían en mi casa, una maquinita de producir dinero. Se le hacen los pagos cumpliendo con el contrato con Genera, pero de acuerdo a la cantidad de dinero que hay disponible en las cuentas bancarias de la autoridad. En el caso de Luma, el contrato con Luma pues es un poquito menos flexible. Luma tiene mucha mayor libertad de acción que la que tiene Genera, y ese tipo de contrato pues dificulta la relación entre Luma y nosotros. Aún así, pues tengo que decir que reuniéndonos bajo las instrucciones específicamente del SAR de Energía, pues, y con el apoyo del SAR de Energía, pues hemos tenido mejor respuesta de Luma, del personal de Luma a nuestras peticiones. Como quiera, es algo de día a día, es algo diario. Yo entiendo que las relaciones pudieran ser mejor, pero estamos todos los días caminando hacia eso. Se trabaja día a día. Exacto. Como en un matrimonio. Correcto. Bueno, eso. Mire, la Junta de Gobierno de la autoridad limitó la autoridad de Luma para gestionar el tema de los fondos federales. ¿Eso entonces lo asume la Autoridad de Energía Eléctrica como tal? Sí, yo quiero ahí aclarar, porque el tema de los fondos federales y el manejo de los fondos federales es un poquito complejo. Y entiendo que es mejor dar un poquito de explicación para que la gente entienda que al momento la Autoridad de Energía Eléctrica no ha limitado a Luma en nada. Ellos siguen con las mismas autorizaciones que han tenido durante los últimos 2-3 años. Lo que sucede es lo siguiente: dentro de lo que es el proceso federal, hay un portal cibernético de manejo de las subvenciones, un Grants Portal, que es administrado por FEMA. En ese portal, a ese portal tiene acceso lo que son los subrecipientes de fondos federales, como la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica, pues obviamente quienes acceden a ese portal son seres humanos,
Por lo tanto, la autoridad, cuando no había delegado ninguna de sus funciones, eran sus empleados con ciertos consultores los que la gerencia de la autoridad delegaba pues hacer las funciones de crear proyectos en el portal, de subir documentos, subir los alcances de trabajo, una vez empezaba el proyecto, subir todo lo que eran los contratos que se habían emitido para el proyecto, después subir las facturas de lo que se iba trabajando y lo que se iba pagando, allí mismo se solicitan los reembolsos, o sea, es un portal cibernético que se trabaja con todo eso. El responsable principal, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, es el director ejecutivo y las personas en quien él delega. ¿Ok? Casi siempre en una oficina de fondos federales se delega en el administrador de esa oficina y los empleados de esa oficina más los consultores. Cuando viene entonces Luma, entra Luma en el escenario, pues la Autoridad de Energía Eléctrica le delega todo lo que es la parte de fondos federales de lo que es transmisión y distribución. Allí entonces el oficial delegado por el director ejecutivo le aprueba entonces a los funcionarios o los empleados de Luma que la gerencia de Luma haya designado para trabajar fondos federales, pues se le delega a esa autoridad. Mira, tú también puedes crear proyectos, tú puedes subir alcances de proyectos, tú puedes subir contratos, puedes hacer todos estos pasos dentro de ese portal. Uno de los pasos y una de las funciones que están dentro de ese portal es, una vez ya están todos los documentos arriba en el portal, darle una aprobación que es un enter. Es una aprobación para que entonces a FEMA le llegue a su bandeja y FEMA comience a evaluar ese proyecto y verifique si ese proyecto cumple con su reglamentación federal y puede obligar sí o no los fondos. Pues hasta finales del 2022, Luma estaba haciendo todo su proceso y en la Autoridad de Energía Eléctrica le dábamos al botoncito para que le cayera en la bandeja de FEMA. En la bandeja de FEMA. Y con todas las delegaciones, Luma hace todo y solamente la autoridad le daba a ese botón. A finales del 2022, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica emite una resolución para quitarle esa facultad de autorizar las delegaciones de Luma y darle al botón, se le quita al director ejecutivo y su equipo de trabajo y lo asume el presidente de la Junta de Gobierno. Okay. Las razones, pues ellos sabrán sus razones. La cuestión es que ya entonces esa función, que es administrativa de fondos federales, ya no estaba en el director ejecutivo y su personal, empezó a residir en la Junta de Gobierno. Y entonces lo que hizo ese presidente de Junta de Gobierno en ese momento fue que le dijo a Luma, pues Luma, tú vas a tener todo lo que siempre has tenido, más tú le vas a dar al botón para que le caiga en la bandeja a FEMA. Okay. Tú vas también a decidir qué es lo que se erradica para la aprobación de FEMA. Y eso ha sido así hasta ahora. Y ahora lo que se recupera es esa última parte. Exacto, entonces ahora la Junta de Gobierno decidió no, porque yo tengo esta función administrativa le pertenece al director ejecutivo y quien él delegue. Y de viaje, mira, director ejecutivo, verifica lo que hizo el otro presidente de la Junta, porque yo quiero que tú vuelvas a recuperar esa autorización, que es la única intervención. Luma hace todo lo demás, el resto del proceso lo hace Luma y lo tiene delegado. Es para que tú le dejes ese botón y le caiga a la bandeja de FEMA. Ese cambio todavía no lo hemos realizado. Okay. Porque conlleva un tiempo, primero necesitamos saber cuáles son las personas de Luma que tienen los accesos, cuáles son los accesos que tienen, porque no le podemos quitar un acceso sin saber a quién se lo estamos quitando. Esa información la recibimos de Luma hace un par de semanas. Pues vamos a hacer algo ordenado y vamos a verificar exactamente los accesos que tienen esas personas empleadas de Luma y se va a retomar esa función en particular cuando nosotros tengamos la estructura para poder hacerlo sin detener los proyectos de fondos federales. Y eso le iba a preguntar, ¿ustedes lo van a hacer en la estructura interna o van a subcontratar un tercero para ayudarles en ese proceso?
Estamos en proceso de evaluación, sería algo muy probablemente compartido. Le pregunto también de las reuniones de la Junta de Gobierno que hemos estado observando y reportando, en algún momento se habló de que la autoridad también iba a recuperar el control de la información financiera que estaba en manos de Luma. ¿Eso sí es correcto? Sí, eso es correcto. ¿Y qué beneficios trae esto para la autoridad en términos de la toma de decisiones? Bueno, tenemos el acceso que nunca primero, vamos a tener el acceso que nunca debimos entregar a una empresa privada. Ninguna entidad debe entregar su información financiera a nadie. Eso, pues, en mi opinión, fue un error que se cometió en la autoridad. En segundo lugar, eso nos va a ayudar grandemente a finalmente completar las auditorías de los estados financieros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía estamos trabajando con la auditoría del año fiscal 2023, que estamos en un incumplimiento allí, pues, crítico, y la principal causa de ese atraso es la falta de acceso a nuestra información financiera, porque reside en Luma. ¿Y Luma ya les dio los accesos o hay resistencia ahí? Nos ha dado accesos parciales, porque ellos, pues, alegan de que sí, han dado los accesos, pero no es el acceso total que necesitamos para poder trabajar lo que es una auditoría. Y en algún momento Luma dijo, creo haber leído en la prensa, que no sé si es el tema de FEMA o el tema financiero, que se violaba su contrato al retirarle ¿verdad? Esas funciones que se le habían delegado. ¿Eso se les ha planteado oficialmente a la autoridad? ¿Prevé algún tipo de pleito por esto? Luma nos escribe semanalmente, casi todos los días. Alegando violaciones de contrato. Alegando que estamos incurriendo en actividades o conductas que están contrarias al contrato. Nosotros en la autoridad nos mantenemos firmes en que nosotros no hemos entrado en violación de contrato, dado que los poderes y las funciones que se le delegaron a Luma no son absolutas. El poder realmente absoluto sobre esos activos los tiene la Autoridad de Energía Eléctrica como dueña de todos los activos que administra Luma. Y entre los activos que administra Luma no solamente están las subestaciones, los postes, las líneas, los cables, está también el dinero que es público, que es propiedad de la autoridad, está toda la información operacional, financiera, toda esa información es propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica, que realmente, al ser una corporación pública, realmente todo eso es propiedad del pueblo de Puerto Rico. La gobernadora ha dicho que ese contrato se va a cancelar eventualmente. El SAR también ha emitido unas comunicaciones. Usted me dice que Luma le envía comunicaciones constantemente. ¿Se están preparando para un pleito de terminación de contrato? Todas las posibles vías en cuanto a la cancelación del contrato están siendo consideradas por el SAR de Energía y director de las alianzas público-privadas como administrador del contrato. El gobierno se está preparando para los diferentes escenarios y obviamente uno de ellos es el litigio. Le pregunto volviendo al tema de la información financiera, ustedes contrataron a Siemens, que es una compañía, ¿verdad?, con peritaje técnico. Antes ustedes tenían el personal interno para esto. ¿Qué costo tendrá este contrato? ¿Cómo se justifica? ¿Será a largo plazo? ¿Por cuánto tiempo lo prevé? Por lo menos los contratos en la Autoridad de Energía Eléctrica, desde que estamos en el título 3, son por año fiscal. Así que nosotros hacemos una evaluación de los contratos que vamos a necesitar para el siguiente año fiscal y ese es el presupuesto que solicitamos y lo que pedimos. En el caso de Siemens, nosotros estimamos unos gastos como de 1.5 millones de dólares para el presente año fiscal. Y en este caso, Siemens nos estará ayudando tanto en lo que es el caso tarifario ante el negociado, como también la revisión que también se está realizando del Plan Integrado de Recursos ante el negociado también. Además de esto, Siemens también nos da apoyo en todo lo que es contratos de energía, también en la parte técnica.
O sea, y ahora mismo la autoridad no tiene el personal para trabajar este tipo de funciones. No, la división que trabajaba este tipo de función era la división de planificación y estudios, la cual desapareció cuando hubo la transición a Luma. Era una división que constaba originalmente entre 73 a 115 empleados, la mayoría de ellos ingenieros especializados en estudios, habían planificadores, economistas, personas especializadas en estadística, personas analistas, expertos también en sistemas de información, expertos en sistemas tarifarios, porque se corría todo lo que era la cuestión tarifaria también. O sea que era una división donde de los 100 empleados, habían 80 altamente especializados. Al desaparecer esa división, pues hemos tenido que recurrir a contratar fuera y particularmente el consultor Siemens pues ha hecho más de 3 estudios altamente especializados que los hacía junto con la división de planificación y hoy por hoy es el único consultor externo que conoce el sistema eléctrico de la A a la Z. Y ese peritaje, como pues todavía están en el proceso de si entra, sale Luma, si viene otro operador privado, ese peritaje no hay una planificación de volverlo a construir internamente. No está el modelo, no está la infraestructura ni el presupuesto para eso. No está el modelo. En términos de cuando ahora que se está evaluando la tarifa, el plan de reestructuración de la deuda, ¿hay alguna posición que tenga la autoridad sobre los clientes que están conectados a sistemas solares? ¿Se crearía algún cargo fijo, algún cargo por consumo? Pues mira, de la tarifa de medición neta, te tengo que explicar que ese tipo de tarifa en los diferentes utilities que al igual que la autoridad la han implementado para fomentar la instalación de sistemas solares en los techos, la mayor parte de los utilities ya la han abandonado. La razón principal es porque le produce pérdidas de dinero a la utilidad. ¿Por qué? Porque en este tipo de tarifa lo que hace es que en vez de comprarle al dueño de la instalación solar, en vez de comprarle solamente la energía, el costo exclusivo de la energía, le reconoce esa energía que se suple hacia el sistema al mismo precio que la utilidad la vende. ¿Qué pasa? Los 27, 28 centavos promedio que cuesta el kilovatio hora, esos 28 centavos tienen una parte que es la producción de energía, pero tienen una parte que es el costo de la transmisión y la distribución, y tienen una parte que es el costo administrativo de todo lo que es facturar, medir la energía, enviar la factura, toda esa parte administrativa. Por lo tanto, digamos que de 25 centavos hay como unos 12 centavos que son de esa parte de transmisión y distribución y administrativo. Y hay otros 13 que entonces es la parte de producción de energía. Pero en Puerto Rico no se paga a la misma tarifa. El prosumidor lo que cobra de la autoridad, ¿sí? Sí, lo que se le reconoce es lo siguiente. Por ejemplo, si de los 800 kilovatios hora que consuma una persona normalmente, que le pagaba la autoridad, ponle a 25 centavos el kilovatio hora, él produce esa misma cantidad o produce más porque consume eso y produce más y la envía hacia el sistema, pues lo justo sería que solamente la autoridad le reconociera esos 800 kilovatios hora, le redujera solamente el costo de la producción, que serían como 13 centavos, pero entonces el cliente tendría que pagarle el utility por esos mismos 800, le tendría que pagar los 12 centavos que son correspondientes a transmisión y distribución y gasto administrativo. Okay. En este caso se le reconoce completo, como si el prosumidor también
estuviera incurriendo en gastos de transmisión y distribución y gastos administrativos, cuando eso no es así. El efecto neto es que la utilidad le está pagando al cliente por tener el sistema. Y entonces... Y ese dinero que no paga ese cliente por tener disponibilidad con el sistema de transmisión y distribución y utilizarlo por las noches, porque por las noches consume electricidad, pero no está pagando lo que está consumiendo. Okay. ¿Y eso se va a plantear ahora en el proceso de revisión de tarifa o en el proceso del tribunal? Por lo menos en el proceso de tarifario, nosotros en la Autoridad de Energía Eléctrica lo tenemos que presentar porque realmente eso reduce los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el efecto neto que tiene eso es que entonces tiene que aumentar la tarifa para los clientes que no tienen medición neta, para poder cubrir los gastos, porque los gastos de transmisión y distribución administrativos son los mismos. Claro. ¿Y qué modelo entonces se plantearía para bajarle entonces el pago por medición neta o establecer algún tipo de factura o cargo? Sí, lo que se hace normalmente es que se hacen la medición neta en otras utilidades. Lo que se ha hecho es que se hace un proceso gradual de ir reduciéndole la compensación al cliente de medición neta. Hasta ahora todo el mundo en Puerto Rico tiene una compensación al 100%. Por lo tanto, una forma ordenada de hacerlo es que entonces se establece por unas fechas, por unos términos de tiempo, pues mira, ya ahora no te voy a compensar al 100%, te voy a compensar al 75%, ya no, ahora tu factura, en vez de llegar con los $4 de gasto del papel, pues ahora te va a llegar $4 más el 25% que no has estado dando. Y así hasta que realmente pues lo que la utilidad le pague al cliente sea solamente por la energía que inyectó hacia el sistema. Y habría que enmendar la ley también, porque creo que parte de eso se envía al Departamento de Educación, no es que todo le llega... No. Al cliente le llega no recuerdo si era el 50 o el 25%. Creo que era el 50%, sí. Pero estamos así como de memoria. Sí. Quiero hablar también un poco sobre el contrato con Power Expectations. Hoy se reportó que hay unas impugnaciones de competidores. ¿Cree que tengamos a tiempo, antes de que termine el verano, esa energía, esa generación temporera de emergencia? La meta sigue siendo esa. Las impugnaciones se han recibido. Sin embargo, esas impugnaciones las tiene que trabajar la compañía RICOMS, que es la compañía de licitación independiente que ejecutó todo el proceso de contratación, de competencia, el RFP, todo ese proceso de RFP. Porque en este caso, al ser ellos quienes ejecutaron ese proceso, lo ejecutaron bajo un manual de licitación, que ellos son los que han tenido el control. Por lo tanto, nosotros en el gobierno seguimos trabajando con la contratación, con Power Expectations, el cumplimiento con las directrices del negociado de energía, que nos requirieron unas informaciones adicionales para esta contratación. Mientras tanto, entonces, esta compañía independiente de licitación tienen que atender esas impugnaciones. Y quería preguntarle también, que he escuchado en análisis que este contrato sería por 10 años, ¿correcto? El de la generación de emergencia. Bueno, la negociación original son 2 años con 2 posibles extensiones de 1 año cada una para un máximo de 4 años, porque realmente la directriz del negociado inicialmente fue un contrato de emergencia de 1 a 2 años. Sin embargo, en la orden que vino del negociado de energía el viernes pasado, el 4, es el negociado de energía el que nos dirige a que nos sentemos con Power Expectations para ver la posibilidad de subir de 4 años, de 2 años con extensión de 4, subirlo a 10 años. La pregunta es porque si es emergencia y el sistema está malo y necesitamos generación de emergencia, 10 años significa que vamos a estar una década con el sistema débil. Bueno, si hacemos todo lo que estamos haciendo al momento y se cumplen todas
las metas que tenemos en cuanto a una nueva planta en el norte, lo que estamos haciendo para reemplazar la planta de carbón en el sur por una de gas natural, no debería llegar a los 10 años. La meta es poder lograr tener esa generación nueva, permanente, de aquí a 4, 6 años como mucho. Okay. Obviamente, si no se consiguen los permisos ambientales, específicamente la fase crítica en todo este tipo de proyectos es los materiales, los equipos que son grandes y que generalmente toman un par de años en fabricarse, es el suplido de materiales y los permisos ambientales. Si los materiales pueden estar a tiempo y los permisos ambientales se logran, estos proyectos pudieran estar produciendo energía de aquí a 4 o 6 años. Si esas dos cosas se trastocan por alguna razón, sea permisos ambientales o suplido de materiales, ahí sí pudiera llegar a los 8 o 10 años. Okay. Es una posibilidad. Bueno. Pero estamos trabajando para que sea 4 a 6, no ese, ¿verdad? No ese caso extremo. Ingeniera, y por último, sí, que le he tomado más tiempo del que le había comprometido. Sí. Usted había mencionado o ha mencionado que se debe explorar la energía nuclear como una alternativa para abaratar costos. ¿Qué pasos concretos, si alguno ha dado la autoridad para evaluar esa posibilidad y cómo esto puede impactar o no el tema de la meta del 2050, que esa se quedó, la de la energía renovable para el 2050? Sí, en cuanto a lo de la energía nuclear, pues deseo aclarar que mis expresiones sobre la misma, pues se dieron en un foro, en otro, ¿verdad? En otro contexto. Yo opino como profesional de la ingeniería que se debe evaluar todas las tecnologías, incluyendo la nuclear. Pero esa, ¿verdad?, es mi opinión como ingeniera profesional. Institucionalmente, y esto lo voy a decir como directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, en este momento nosotros no tenemos ningún estudio planificado, no tenemos ninguna evaluación planificada, no tenemos ningún proyecto planificado. Así lo ha establecido la señora gobernadora muy claramente en sus expresiones. Ella y yo hemos hablado. Ella respeta muchísimo mi opinión en cuanto a que se deben evaluar, ¿verdad?, todas las alternativas disponibles en el mercado. Sin embargo, la administración está clara de que nos debemos enfocar en estrategias tecnológicas que estén más al alcance de la mano y que no requieran estudios exhaustivos para verificar si son viables o no. Porque realmente la energía nuclear, aunque es factible, la vemos en el continente, en los 48 estados, la vemos en Europa, la vemos en otros países de Asia. La realidad es que habría que hacer un estudio para poder considerar implementarla en Puerto Rico, habría que hacer un estudio exhaustivo de viabilidad de ese tipo de tecnología en Puerto Rico. Y ante la emergencia energética que tenemos, no tenemos tiempo de estar haciendo estudios. Por lo tanto, allí, pues en este caso, pues aquí está, pues aquí pesa más la emergencia energética que mi visión como, ¿verdad?, como ingeniera. Y para ser práctico y hacer lo correcto para el país, pues en este momento no es el momento de hacer análisis, es agarrarnos de la tecnología que sabemos que está aprobada, que está accesible para poder salir de la emergencia energética que tenemos al día de hoy, sin perder de perspectiva que a futuro, pues cuando ya podamos salir de toda esta emergencia, pues entonces podemos hacer estudios responsables sobre otras tecnologías y seguir evolucionando lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico. Ingeniera, muchas gracias, muy interesante toda la conversación. Sí. Gracias por haber estado con nosotros, ya tendremos oportunidad de seguir conversando en el futuro. Pues muchas gracias por la invitación. Cómo no. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.